Bueno, muy buenos días. Un saludo y un agradecimiento especial a la Secretaría por el evento y por invitarnos, a los colegas de la universidad presentes. Vamos a exponerles un proyecto que venimos trabajando en la Universidad del Valle, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ya nombrado en el título, y que la sigla se llama SIGELO, que es un sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de pandemia. Me acompañan mis colegas, como ya lo mencionó el presentador, de un grupo multidisciplinar que conformó esta idea y que la presentamos al Ministerio en la convocatoria de licenciatura. Siguiente, por favor. Siguiente. En marzo, cuando empezó la situación de la pandemia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología formuló o abrió una convocatoria para que las universidades colombianas se presentaran a proponer proyectos que solucionaran o mitigaran los efectos del COVID en la sociedad, desde 5 objetivos o enfoques: salud pública, sistemas de diagnóstico, estrategias de prevención, equipos y dispositivos y sistemas de monitoreo. En la Universidad del Valle se formularon diferentes proyectos. Uno de esos es este proyecto. Apuntamos a la línea de salud pública y desde más de 531 propuestas fuimos seleccionados entre los 25 mejores proyectos, los cuales recibieron financiación por el Ministerio de Ciencia. Nuestro proyecto tiene un presupuesto de 1.300 millones, se está ejecutando, vamos por el mes número 4 y de acuerdo al cronograma acabamos en diciembre, que es el mes 8 del proyecto. Siguiente. Bueno, destacar de este proyecto que en el suroccidente colombiano tenemos 2 proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia en estos momentos, bajo esta convocatoria, los 2 localizados en la ciudad de Cali, uno por la Universidad Javeriana y uno por la Universidad del Valle. La mayoría se concentraron en el departamento de Antioquia, de Bogotá. Entonces es importante resaltar para nuestro municipio y para lo que representa que tenemos un proyecto financiado que lo venimos ejecutando desde el mes de marzo. Siguiente. La motivación del proyecto es cuando empezó el aislamiento preventivo obligatorio, suponía muchos retos para lo que eran los municipios, las alcaldías, la sociedad, el quedarnos en nuestras casas, el no poder movilizarnos, pero en tener necesidades fuera de nuestras casas, para abastecernos, por alimentos, por un servicio, por temas de salud. Entonces, por eso desde el primer decreto se generaron algunas excepciones para que la gente se pudiera abastecer, pudiera salir a mercar, y ya a partir de cada municipio se controlaba qué personas salía, cuántas personas podían salir por hogar, qué día se podía salir. Este reto lo enfocamos desde el proyecto, entendiéndolo desde una perspectiva logística, que cada que alguien salía motivado por una necesidad de abastecimiento, que se puede ver desde la perspectiva de una unidad familiar que desea desplazarse o necesita desplazarse y al abastecerse se pone en riesgo, ya que este virus, como todos conocemos, se propaga por el contacto entre las personas. Entonces, esto nos hacía tener una problemática en la cual entre más personas salieran, más expuestas estaban al virus, pero también se exponían las personas que estaban en su casa, que no salían, pero se exponían de manera indirecta cuando una persona salía. Entonces, desde esa motivación creamos y formulamos este proyecto. Siguiente. Es un grupo multidisciplinar, hay que destacar esto, como ya lo comentaba el presentador, estamos trabajando desde 3 facultades, somos los profesores que lideramos el proyecto, pero tenemos más de 30 investigadores vinculados al proyecto desde todas estas áreas de conocimiento. Entonces, destacar esto por la perspectiva que tiene el proyecto, por el enfoque que le dimos al proyecto y el impacto que puede llegar a tener. Tenemos los grupos de investigación, que son grupos donde trabajamos ya temáticas muy relacionadas con la problemática, logística y producción, pensamiento estratégico, transporte y tránsito, epidemiología y salud poblacional, inteligencia artificial. Entonces son todos los investigadores que estamos vinculados al proyecto y de estos grupos de investigación. Siguiente. Con esto, este es el objetivo general del proyecto, como ya lo mencionaban. ¿Qué pretendemos nosotros? Desde ese grafo explicar es que tenemos una familia o unos individuos que en estos momentos, cada que salen de su casa para estas principales 3 redes, una red de abastecimiento, en la que consideramos más como supermercados, tiendas, plazas de mercados, una red asociada a empresas donde confluye o se aglomeran personas de diferentes lugares de la ciudad, o una red asociada al sistema de salud. Todos estos lugares son escenarios de riesgo donde la gente debe de salir aunque no quiera por una necesidad, y cuando sale un individuo y una familia se expone al virus. De manera que entre más información tengamos de esos desplazamientos, de esos puntos de concentración, de esas ventanas de tiempo, cuando las personas salen, más podemos llegar a predecir o entender el comportamiento de la propagación del virus y poder tener acciones preventivas. Nos enfocamos en 3 enfoques: la población, la infraestructura y la logística. Y bajo estas 3 perspectivas tenemos una visión de lo que está teniendo la relación de la logística, desde el abastecimiento de una empresa, pero también de una unidad familiar, con la propagación del virus. Siguiente. Le doy paso al doctor Daniel Elías para que nos explique un poco desde el enfoque de
la salud pública, cómo estamos trabajando el proyecto dentro del marco de entender el comportamiento del virus y la vulnerabilidad de las personas. Muchas gracias. Digamos que para entender todo lo que tiene que ver con el proyecto y toda la gestión logística asociada a mover, digamos, y todas las interacciones que se necesitan, también necesitamos entender que nuestras sociedades presentan unas condiciones sociales, unas condiciones de su territorio, pero y que esas condiciones no se encuentran distribuidas homogéneamente en nuestro territorio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que poder identificar en esa sociedad cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos en nuestro territorio. Y a eso apunta este objetivo. Este objetivo pretende identificar cuál es la vulnerabilidad que podemos tener, en este caso en la ciudad de Cali, a partir de distintas variables sociales que han sido construidas históricamente y que hoy esos indicadores, esas variables, configuran un nivel de vulnerabilidad. Nosotros hemos pensado que hemos dividido esas variables en 5 grupos. Uno, todo lo que tiene que ver con salud, acceso a salud. Otro que tiene que ver con las condiciones demográficas. Otro que tiene que ver con la fragilidad biológica. Un asunto que tiene que ver con todo el soporte institucional que está instalado en los territorios. Y otro que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. A partir de esas dimensiones de la vulnerabilidad, entendiéndola que la vulnerabilidad es una susceptibilidad que pueden tener la población para presentar, digamos, un mayor riesgo ante COVID y en este caso ante otros eventos futuros. Pensemos que COVID es un asunto coyuntural, pero en el futuro vamos a poder tener otros eventos. Entonces, conocer ese nivel de vulnerabilidad a partir de múltiples variables y las maneras como estas se relacionan va a ser muy importante. Allá podemos observar un mapa de vulnerabilidad sugerido y podemos ver cómo en este mapa de vulnerabilidad empieza, digamos, este es uno de los ejercicios, empieza uno a tener una correspondencia entre las zonas más vulnerables a partir de los resultados preliminares, las zonas más vulnerables con la ocurrencia de casos de COVID. O sea, donde nosotros vemos estas zonas rojas vinotintos del centro hacia el oriente, estarían las zonas, una de las zonas más vulnerables en la ciudad, y efectivamente esas zonas están correspondiendo con la distribución de casos que se ha presentado durante este tiempo. Estos resultados vamos a utilizarlos y vamos a desarrollarlos de distintas maneras. Vamos a trabajar con indicadores simples que puedan ser replicados no solo en Cali, sino en los municipios aledaños y en otros territorios. De esto va a quedar un manual, pero también vamos a complejizar esto a partir de utilizar lógica difusa para tratar de clasificar de una mejor manera los territorios. La unidad de análisis que estamos utilizando es la sección censal. Y aquí pueden ver un resultado preliminar. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a todos los espectadores a través de las redes sociales. El segundo objetivo en el marco del proyecto se denomina determinación de puntos de concentración de población en escenarios de riesgo de pandemia COVID-19 mediante índices de accesibilidad. Aquí quisiera destacar algo y es que si bien es cierto, las características de movilidad, circulación de las personas, números de viajes, etcétera, son importantes o relevantes, las métricas que estamos utilizando en el marco de nuestro proyecto es básicamente determinar qué zonas son más fácilmente accesibles o qué zonas son difícilmente logrables o alcanzables por las personas en el ámbito de su cotidianidad.
Por eso utilizamos entonces diversos tipos de equipamientos para poderlos evaluar. Entre ellos, para mencionar solo algunos, está la red de salud, como es apenas lógico, características, por ejemplo, de lugares UCI y características, cómo va esto cambiando en el tiempo dependiendo de las necesidades de la demanda en términos de las instalaciones. La parte de acopio o abastecimiento de alimentos o víveres para nosotros obviamente es muy importante. De hecho, las grandes superficies, plazas de mercado o incluso la tienda de barrio estará considerada dentro de este tipo de estudios. La red de empresas productoras, cadenas de abastecimiento de elementos esenciales en el marco de esta situación en términos de lo que es material de bioseguridad también. Entonces, quisiera que destacáramos algo. Ustedes ven allí que hay 3 elementos importantes: puntos de encuentro, sistemas de transporte de usuarios. Cuando estamos hablando de los sistemas de accesibilidad o indicadores de accesibilidad, lo que hacemos básicamente es relacionar el origen, el destino y el sistema de articulación de esos 2 puntos. ¿Con qué propósito? Porque a través de estas métricas podemos determinar cuáles son las necesidades y las facilidades de los usuarios, sean esto personas o individuos del común, un ciudadano, o por el contrario, una empresa o una industria que requiere distribuir sus productos de manera segura. En ese ámbito, en el marco del proyecto hemos utilizado referentes obviamente que existen en la literatura internacional relacionados con ese tipo de indicadores, pero nos dimos a la tarea como un reto científico de plantear indicadores distintos, nuevos, que de alguna manera reflejaran las características que el gobierno nacional ha ido implementando a diversos niveles, no solamente nacional, sino local o departamental, en términos de población que puede salir a sus actividades normales, o que los sistemas de transporte tienen mayor o menor capacidad dependiendo de las características del comportamiento del contagio. O también que ciertos equipamientos puedan estar habilitados o no en ciertas franjas horarias. Como ustedes pueden apreciar, estamos hablando de los destinos, que son los lugares de encuentro, estamos hablando de las personas, que son las necesidades o las demandas, y estamos hablando del sistema. De ahí que hemos ya determinado en este momento 2 indicadores relacionados tanto para transporte privado como para transporte público que en la literatura no se reconocían para responder a esas particularidades de lo que es el control del flujo de personas, el control de flujo de los vehículos y los sistemas de transporte y el control también de admisión de personas en los puntos de encuentro. Básicamente es lo que pretendemos hacer y comentando a lo que mencionaba el profesor Daniel, nos interesa también que esto sea susceptible de ser replicable, ya sea en una gran ciudad, en una área metropolitana o un municipio muy pequeño. La idea es que nosotros podamos aportar en el área del conocimiento planteando una metodología que sea fácilmente replicable a otro tipo de escalas en el territorio nacional. Siguiente, por favor. Bien, le doy de nuevo ahora la palabra al doctor Víctor. Buenas tardes. Bueno, la idea de todo el proyecto es que dentro de cada uno de los objetivos se construye información y datos que después son susceptibles de análisis. El sistema en sí lo que permitiría es hacer un análisis inteligente de esos datos basados en inteligencia artificial. De igual manera, dentro del proyecto hemos buscado hacer visualizaciones que sean de fácil entender para todos los usuarios, tanto para quienes toman decisiones como para los ciudadanos. De esta forma también hemos creado algunas herramientas amigables, como es el caso del chatbot, que va a permitir interactuar en lenguaje natural con cada uno de los usuarios que participe con el sistema. Dado que el sistema es muy complejo y que hemos abordado distintos componentes de la problemática, lo que buscamos con él es que se pueda entregar información de una forma fácil y que cada uno de los usuarios que interactúa con el sistema pueda tener una manera fácil de trabajar con él. Siguiente. Bueno, y para ir redondeando cómo desde todas las perspectivas del proyecto nos integramos y hacemos un sistema que sea funcional, que sea útil y que sea pertinente para el contexto en que vivimos, generamos módulos que son los que tendrán contacto más con los usuarios, lo que presentaba el profesor Daniel, el profesor Ciro. Son módulos que nos van a permitir tener información, analizarla, relacionarla con diferentes aspectos, vulnerabilidad, movilidad, puntos de aglomeración, los cuales son importantes para que secretarios de salud, mandatarios, independientemente del tamaño del municipio, como ya lo comentaban, puedan tomar decisiones y darse cuenta cómo las acciones que toman los ciudadanos tienen relación con la propagación del virus. No solamente es monitorear el virus desde los casos positivos
o los contagios, sino también entender en qué momento se aglomeran las personas, dónde se están aglomerando, si esos puntos de aglomeración son puntos donde hay una concentración de ciudadanos vulnerables porque habitan en esos puntos, si esa vulnerabilidad tiene otro tipo de relaciones, ya que en esos puntos de la ciudad, en esas zonas de la ciudad, tenemos puntos de abastecimiento como un supermercado. Es normal que ahora veamos supermercados con colas fuera. Esas colas que se hacen fuera de los supermercados son puntos de riesgo, son focos de riesgo. Las personas que van a un supermercado y no encuentran un bien deben desplazarse a otro supermercado. Entonces, cada que se va moviendo por la ciudad buscando un bien, se exponen más al virus. Entre más tiempo permanezcan fuera de su casa, entre más puntos visiten en la ciudad, más expuestos están. Entonces, tendremos módulos hacia los ciudadanos. Uno de los módulos que nos va a permitir ver oferta y demanda de puntos. Con la pandemia muchos locales han cerrado, han cambiado su comportamiento de horarios. Entonces, vamos a un lugar que de pronto ya no está atendiendo, está cerrado, solo era la mañana. Entonces la idea es que los ciudadanos tengan información de cuáles son esos puntos de oferta y demanda, de en qué localización están. Tenemos un geovisor o geoportal desarrollado que le permitirá a la persona llegar a un GPS mucho más adaptado a la pandemia, y es quién está abriendo hoy y qué vende hoy. Ahora, un bien que todos necesitamos un tapabocas, pero ¿dónde conseguimos un tapabocas que cumpla las normas, que lo estén ofertando? Entonces, es empezar a tener ese tipo de información. Y algo muy importante, el aforo. Ya no podemos estar esperando en un lugar con muchas personas cercanas. Entonces, ojalá pudiéramos controlar cuántas personas hay en un lugar y que las secretarías pudieran ver que el lugar cumple el aforo y no sobrepase esas cantidades permitidas de personas, lo cual puede ser un foco de riesgo. Siguiente. Otro tema importante es entender que tenemos dos grandes grupos poblacionales, la gente que sí puede acceder a bienes o servicios y que cuando sale a comprarlos o adquirirlos se pone en riesgo, pero personas que no tienen esa capacidad. Y es por eso que el gobierno nacional, departamental, municipal hacen donaciones, entregan mercados para esas personas que son vulnerables históricamente y además en este contexto, al salir a buscar alimentos, no pueden cumplir un aislamiento, no pueden cumplir un pico y cédula. Y en ese aspecto, si tenemos que ayudar a esa población, tendríamos que identificarla y poderle entregar alimentos de manera segura. Entonces tenemos un módulo de donaciones que se preocupa y cruza información de vulnerabilidad que tenemos, de la parte del objetivo en esos puntos de concentración, esa accesibilidad que tenemos para poder generar una recepción de donaciones. Muchos queremos donar y a veces no sabemos qué donar. Entonces todo el mundo puede donar el mismo bien, sal o azúcar o aceite. Y pues la composición de un mercado corresponde a muchas características a partir de nuestra forma de consumir alimentos preparados. Entonces, tenemos un módulo que nos va a permitir, en el momento que una ciudad tenga donaciones, poder gestionar esas donaciones, qué recibe y cómo con esas donaciones conforma un kit alimenticio que le sea útil para una familia. Con esos kits poder priorizar familias vulnerables, cuál es la familia que debería recibir ese mercado y que de esa manera sean todos atendidos en la medida de lo posible, y si no son todos atendidos, que sean atendidos los más prioritarios. En últimas, una distribución segura. Esa buena intención de entregar mercados también puede ser un foco de riesgo. Se puede contagiar una persona vulnerable porque no tiene tapabocas, pero necesita el mercado y lo recibe sin protocolos de seguridad. Siguiente. Otro tema importante es la bioseguridad. Para las empresas es un reto hoy abastecerse de elementos de bioseguridad. Para un centro hospitalario, para una clínica, comprar alcohol, comprar tapabocas, es un poco más sencillo, tenía una red de abastecimiento establecida. Para un pequeño negocio, una peluquería, para una empresa de construcción, empresas que no compraban esos insumos, se ha vuelto todo un reto. ¿Dónde yo consigo esto? En las cantidades que requiero, con las normas que requiero. Tenemos un módulo de economía colaborativa que nos va a permitir esto, que se pongan en contacto ofertantes y demandantes y se pueda tener estos insumos para que los trabajadores, que es lo que nos importa, puedan tener los elementos de bioseguridad y puedan trabajar de manera segura y desplazarse por la ciudad de manera segura, ya que en cada empresa se unen o se juntan personas de diferentes barrios que trabajan en una misma empresa, por lo cual zonas vulnerables, zonas no vulnerables, zonas de alto contagio, zonas de bajo contagio, todos se unen en una jornada laboral en una empresa. Si todos tienen insumos de bioseguridad, lograremos mitigar los efectos de la propagación del virus. Siguiente. Y por último, un módulo muy asociado a lo que va a ser la analítica de datos, desde la perspectiva de que cada uno de estos módulos va a entregar información. Nuestro sistema no es un sistema de monitoreo, pero puede usarse como un sistema de monitoreo, ya que sabremos dónde se concentran las personas, quiénes son las personas vulnerables, dónde viven esas personas vulnerables, en qué horarios se están aglomerando. En este aspecto,
comentar que tendríamos estadísticas, métricas para el sector de la salud, la movilidad, el transporte público, desde el punto de vista del comercio también, la reactivación económica, abastecimientos, servicios, agendamientos. Todas estas métricas muy bien utilizadas por administraciones, por secretarías de salud, les permitirá saber los efectos de una medida en su población, el acatamiento de esta medida de la población y de esta manera poder tomar decisiones mucho más acertadas dependiendo del tipo de ciudadanos que tenga y el comportamiento desde lo que es el abastecimiento, la movilidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Ingeniero. Nos preguntan en el chat, bueno, hay diferentes mensajes, quiero socializar este. Álvaro García menciona: qué alegría ver cómo en la ciudad se ha ido librando esta pandemia con buenos guarismos, baja letalidad, agradecimientos al gobierno municipal y departamental. Las investigaciones de la Universidad del Valle abren un panorama que ayudan a la emergencia y pueden ser sostenibles para mejorar el autocuidado que nos favorecerá en otros asuntos de salud pública. Tenemos una pregunta, dice: teniendo en cuenta las variables sociodemográficas y socioeconómicas, ¿cuál es la población de Cali más vulnerable al contagio? Le doy la palabra al profesor Daniel para esa respuesta. Sí, señor. Gracias. Tranquilo. Teniendo en cuenta las variables sociodemográficas y socioeconómicas, ¿cuál es la población de Santiago de Cali más vulnerable al contagio? Digamos que la vulnerabilidad, como la estamos tratando, la estamos mirando, es, claro, con la población, pero también densidad población, tipo de trabajo, si el trabajo es informal o trabajo formal. Entonces, hay ciertas zonas de la ciudad, hacia el centro oriente, donde probablemente esa vulnerabilidad tienda a concentrarse, dado que hay una mayor densidad poblacional, unos ingresos socioeconómicos, unos ingresos bajos, y a su vez tenemos una mayor presencia de trabajo informal. Entonces, esa combinación no podríamos decir solamente con una variable, sino con la combinación de varias variables, poder identificar esa distribución espacial e identificar zonas de la ciudad. Pero es un poco, digamos, por esas características uno podría pensar que Centro Oriente y sectores de ladera podrían estar configurándose como uno de los sectores con una vulnerabilidad media alta. Gracias, doctor. Otra pregunta dice: soy viajero frecuente del mío, ¿ustedes cómo me recomendarían protegerme de la COVID si no se cumple el distanciamiento social ni el aforo del 50%? Yo creo que es mantener el uso del tapabocas, intentar en la medida de las posibilidades mantener un distanciamiento, y yo creo que hay una medida y es no hablar por celular o no establecer diálogos en términos al interior de los buses. Yo creo que esas son unas recomendaciones, y otra que uno podría intentar hacer es modificar los horarios en los que se transporte para tratar de disminuir las concentraciones en los buses, ¿cierto? Un poco esa podrían ser algunas medidas. No sé si el profe Ciro, en términos de la frecuencia, ¿estoy bien, profe? Ok, gracias, profe. Listo.